a otra sesión más de este curso de propagación de plantas. Para mí siempre es un gusto y un placer estar compartiendo este curso, y pues esperando que les esté yendo de maravilla en este día de clases, en el resto de sus clases, y que esto pues sea, como todos los domingos, un espacio de aprendizaje, ¿no? de aprender cosas nuevas, y que nos van a ir ayudando en el desarrollo de nuestra carrera y posteriormente en el desarrollo de nuestra profesión como tal, ya sea que estemos estudiando, creo yo que aquí la mayoría está estudiando agronomía, pues que nos sirva de mucha utilidad, y por eso les pido que presten mucha atención. Solo para saber, o un pequeño anuncio, les agradecería que alguien o varios me escribieran al correo si pudieron entrar a la carpeta de Google Drive que compartí la semana anterior, en donde donde se van a subir las presentaciones y las grabaciones algunas veces de la clase que tengamos, y que les sirva a ustedes para ir retroalimentando, para que vayan repasando, ¿no? Y sobre todo que la próxima semana, el próximo domingo, toca el primer examen parcial. Entonces les pido que por favor alguien me mande un mensaje ahí al correo donde digan que sí pudieron entrar, o si no pudieron entrar, para ver de qué manera se arregla. Si es que no se pudo, ahora que sí se pudo, pues excelente, seguimos con adelante, ¿no? Y ahí voy a ir subiendo yo cada semana por lo menos las presentaciones que vayamos viendo. Ya esta semana está subida la presentación que vamos a ver de la clase de hoy. Entonces les agradecería, por favor. Bueno, entonces vamos a iniciar con la clase de hoy. Bueno, como siempre, antes de entrar a ver el contenido para hoy, pues vamos a repasar así brevemente lo que estudiamos la semana pasada, ¿no? Ahí el tema, vimos un poco de la propagación asexual, vimos los injertos, hablábamos de que había en los injertos una parte, estaba compuesto por dos partes, ¿no? El patrón, que era la parte que iba a estar en el suelo, que iba a servir de anclaje para resistencia a plagas, enfermedades, y estaba el injerto o la vareta, como queramos decir, que era pues la parte que nos interesa, ya sea por su fruto, por su flor, para que nos dé más rápido, dependiendo del interés que nosotros tengamos, pues así era el injerto. Dentro del injerto habían dos variaciones principales, o dos tipos le llamamos nosotros. Estaba el de púa, que de púa había variaciones, el de púa lateral, el de púa terminal, el de corona, el de aproximación, el injerto tipo inglés, el de puente. Bueno, el de puente era otro tipo, pero englobémoslo en este mismo. Y teníamos el de yema, que ahí estaban el de T invertida, el de parche, que eran los que más se utilizaban, y que esto pues tenían sus ventajas y desventajas si comparábamos tanto el de púa como el de yema. Ahora bien, luego mirábamos los acodos, habían dos tipos, acodos terrestres y acodos aéreos, y los terrestres pues consistía en hacer un anillado en un tallo, y ya sea que lo enterráramos directamente en el suelo o colocáramos sustratos encima de él y esperar a que enraíce. Por otro lado teníamos el acodo aéreo, que también consiste en hacer un anillado, pero la parte aérea, digamos, se llama así, de la planta, de un tallo que hemos seleccionado, que si lo queremos, por ejemplo, para que nos dé fruto, pues lo ideal es seleccionar aquellos que ya estén dando o que tengan flor. Se hace el anillado, si se quiere se coloca un enraizador para lograr una emisión más rápida de las raíces, o si no, pues se hace solamente así, y la planta va a producir las hormonas que son las auxinas y se va a enraizar. Bueno, luego que se hacía el anillado, se colocaba un sustrato que puede ser suelo o puede ser un sustrato ya preparado, puede ser pitmos incluso. Se cubría con una bolsa de nylon y se amarraba ya sea con una pita, un lazo, o la opción más fácil que yo les decía era de cubrirlo con papel aluminio, que era más sencillo.
si era más sencillo hacerlo con papel aluminio, y luego nos pasamos a ver así y brevemente lo de propagación de palmeras, que había la principal es la forma sexual a través de semillas, también había forma asexual a través de hijuelos e incluso a través de esquejes, pero esto no era muy común. Los hijuelos sí es un poco más común, ahora los esquejes no. Y la propagación, así brevemente también, de coníferas. Ya sabemos que las coníferas, pues ahí entran los pinos, entra el pinabete, el ciprés, el ahuehuetel, y pues esas son principalmente por semilla. Y también hay una forma que es injerto, pero tampoco es demasiado utilizada, ¿no? La principal es por semilla. Bueno, eso fue así en resumen lo que vimos. Miren, me están escribiendo algunos de que cómo entran. Yo lo compartí la semana pasada, compartí el código QR con ahí pudieran entrar. Entonces, miren, no lo voy a compartir otra vez. Eso se los digo, esto con el fin de que me pongan atención y de que se conecten, porque yo sé que no se conecta la mayoría. O sea, eso no es una cuestión que está oculta, ¿no? Bueno, al menos yo sé que no se conectan. Pues para obligarlos a hacerlo, no lo voy a compartir otra vez. Los que lo tomaron, los que pusieron atención, estuvieron en la clase de ese día, pues lo pueden compartir los compañeros, pero yo no lo voy a compartir nuevamente, solo para hacer ese anuncio nada más. ¿Okay? Bueno, entonces, ya que vimos un repaso de lo de la semana pasada, vamos a ver esta semana número 5, que es la última que va a entrar al primer parcial, y el tema es propagación de arbustos y plantas trepadoras. Como siempre, iniciamos con el objetivo de la clase, y el objetivo es explicar los temas en relación de cómo se da la propagación de arbustos y plantas trepadoras, propagación mediante esquejes nodales e internodales, propagación mediante esquejes de tallos y yema, propagación mediante división y siembra de semillas, escarificación y estratificación de las mismas. Como hablamos al principio del curso, en la sesión 1, y hemos estado hablando también de esto, este es un curso interesantísimo, amplio también, pero como les digo, el tiempo no da para poder hablar tantas cosas o meternos de lleno en un tema, sino que son tantos tipos de plantas que se pueden propagar de diferentes maneras. Entonces, solo se hace como una mención, un pincelazo, y lo que yo lamento grandemente, y se los he dicho, es que no tenga un laboratorio, por lo menos 5 días de poder hacer cosas prácticas en este curso, porque la verdad que nos serviría de mucho para aplicar esto que vamos viendo en la clase. Pero bueno, son cosas que no podemos cambiar nosotros. En primer lugar, vamos a ver algo que creo que ya tenemos una noción de a qué se refiere, que es un arbusto, ya tenemos la idea, tenemos la imagen sobre qué es exactamente este tipo de plantas, pero miremos una definición más sencilla pero concisa, y nos dice que los arbustos son plantas cuyo tallo principal, que es leñoso, hay que tomar en cuenta eso, se ramifica a poca altura sobre el suelo en varios troncos delgados de aproximadamente iguales. Entonces sabemos que un arbusto es una planta similar a un árbol, que es de tallo leñoso y no herbáceo, pero que no llega a una altura, a una longitud de altura tan grande como un árbol en sí, sino que llega a máximo 6, 7 metros y ahí se queda. Y generalmente son de baja altura los arbustos, que tienen varios troncos, es decir, no tiene un tronco principal como un árbol, sino que hay varios troncos y son aproximadamente iguales. Ahí en los arbustos pues podemos tener, por ejemplo, plantas de follaje y plantas forrajeras que sirven para alimentación de animales, como podemos decir la chaya, la morera, la leucaena, el palo de pito, el madre cacao, también follajes como el croto, por ejemplo, el plumba. Ya vamos a ver ahorita algunas imágenes de estos tipos de arbustos. Entonces aquí podemos ver algunos, por ejemplo, estos famosos gallitos, los gallitos que son usados como plantas ornamentales, y en los parques, en los jardines, en las aceras, se encuentran muchos de estos. Hay variedad de este tipo. Hay esta imagen, por ejemplo, que vemos acá, son naranjas, pero también podemos encontrar
rojos, rojos, amarillos principalmente. Este otro que tengamos acá es el famoso plumbago, ¿sí? Que se usa para ornamental también, para parques, para jardines, también como setos también. Setos, si pueden ver esta imagen de aquí más al fondo, son como cercos, pero hechos de plantas, ¿no? Que se le va dando forma, generalmente una forma rectangular, forma cuadrada, para que sirvan de división, ¿no? Y el plumbago se utiliza mucho para este tipo de trabajos, digamos así. Otro típico es la famosa bugambilia, que es un arbusto que se utiliza como ornamental para adornar parques, para adornar jardines, sobre todo porque tiende a crecer hasta ciertas alturas y es maleable, es decir, se puede orientar para hacer arcos, para hacer góndolas, ¿ya? Y pues lo podemos ver más comúnmente en los parques. La bugambilia también es un arbusto. Hay diferentes colores y lo llamativo pues son las brácteas, que no son las flores en sí, sino que las flores son estas cosas blanquitas, son estas blanquitas que vemos acá, que son las flores verdaderas. Y lo que a nosotros nos llama la atención, o por lo que es llamativo la bugambilia, son las brácteas, es decir, son estructuras vegetales que protegen a la flor. Y pues hay lilas, hay rojas y no sé qué otras variedades en cuanto a colores de bugambilias puedan haber, ¿no? Pero esto es lo principal y lo llamativo de este tipo de plantas. Es en cuanto a arbustos estamos hablando. ¿Cómo se propagan los arbustos? Pues principalmente se van a propagar de una manera o de una forma asexual, y la principal forma es por esquejes. ¿Sí? Los arbustos, la mayoría de arbustos por esquejes, y eso sabemos que es una reproducción asexual. Ahora miremos las plantas trepadoras. Aquí hay un poco más de variabilidad. Bueno, ¿y qué entendemos como planta trepadora? Pues nos dice que son plantas que no se pueden valer por sí mismas para mantenerse erguidas, y para ello sucede que suelen utilizar cualquier saliente elevado como otra planta, un muro o un piñazgo. Entonces, plantas trepadoras son aquellas que tienen que tener tutores. Pueden ser tutores naturales, como como dice acá, puede ser una roca, puede ser un muro, puede ser tutores también que nosotros le colocamos para que vayan alcanzando una altura y vayan moldeándose a través de estos tutores. La característica o la diferencia de una planta trepadora con una planta rastrera, que también es aquella que no puede permanecer erguida, no se puede valer por sí misma, pero sin embargo la rastrera sí está adaptada para vivir en el suelo, como por ejemplo el melón, la sandía, el ayote. Las plantas trepadoras no, sino que deben de vivir por encima del nivel del suelo. Y aquí vamos a ver algunos ejemplos de estas plantas trepadoras. Tenemos estas que son de tipo ornamental. Por ejemplo, tenemos esta planta que es variegada. Cuando hablamos de planta de variegada, estamos hablando de una variación en el color, donde hay una combinación de blanco con verde. Entonces son variegadas cuando vemos esto. Y hay variedad de plantas trepadoras que son ornamentales, ¿no? Por ejemplo, tenemos la hiedra, la Hedera helix, que se puede usar como planta ornamental para adornar muros, para adornar jardines en general, pero se usa más para adornar muros. Pero también, aparte de que sirve como una planta ornamental, también tiene propiedades medicinales y se utilizan sus extractos para diferentes medicamentos. Lo pueden ver en las farmacias, ¿no? O pueden colocar ahí en Google Hedera helix y verán que tiene varias propiedades, aparte de la ornamental propiamente. Ahora, ¿cómo se propagan este tipo de plantas trepadoras que son ornamentales? Principalmente por esquejes, de forma asexual por esquejes. Es decir, se corta un esqueje y se siembra, se enraiza y de ahí va a salir otra nueva planta. Principalmente esa es la forma de este tipo de plantas trepadoras. Ahora pasemos a otro tipo de plantas trepadoras que son propiamente plantas que son comestibles, y como esta que tenemos acá, que es el famoso maracuyá. Me imagino que ya lo han escuchado más de alguna vez, que es de las pasifloráceas, de la familia de las pasifloras.
que se utiliza en este caso para como una planta comestible, ¿no? ¿Sí? En este caso, maracuyá, pues lo que se consume es su fruto, lo que vemos acá, no sé si lo logramos observar, el fruto del maracuyá es lo que se llega a consumir. Y pues, ya sea en frescos, consumir el fruto fresco, consumirlo en frescos, digamos, en bebidas que ya se prepare, o con sus extractos también se pueden usar en bebidas energizantes como el Raptor, la adrenalina, el Red Bull, todos estos tipos de bebidas energizantes que tienen o usan una base o una parte del extracto de este maracuyá. También dicen que tienen propiedades afrodisíacas, yo no sé, pero también dicen que se puede utilizar para estos fines, pero lo que vamos es que como es una planta trepadora, necesita tutores, necesita estos para poder sostenerse y para poder desarrollarse y para poder dar sus flores y sus frutos. Entonces, esta difícilmente no va a poder quedarse en el suelo, siempre va a buscar algún lugar, alguna planta, una rama, un muro para poder trepar y estar sobre el nivel del suelo. ¿Y cuáles son lo llamativo? Primero, la flor, ¿no? La flor es muy bonita visualmente, y también a la hora de hacer tutores hay que tener cuidado de mantener nuestro tutor a una altura considerable, nosotros podamos hacer nuestras prácticas de manejo y que no se nos vaya a una altura demasiado grande y donde posteriormente nos pueda costar a la hora de poder cosechar el fruto, de poder hacer una poda. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Yo, por ejemplo, tuve hace algún tiempo una planta de maracuyá, pero no controlé los tutores. ¿Y qué pasó? Se me fue en árboles de mayor altura, ya a una altura de 5, 6, 7 metros, ya era muy difícil o casi imposible poder cosechar los frutos y mayoritariamente las ardillas se lo comían. Entonces, por eso les digo que hay que tener cuidado, y sobre todo cuando tengamos una explotación ya propiamente de maracuyá, donde deben permanecer a una altura de 1 o 2 metros y mucho, para que podamos hacer las labores de cultivo adecuadamente. Esto en cuanto estamos hablando de estas pasifloráceas, donde está el maracuyá, pero también, por ejemplo, tenemos la granadina, que ahora no es muy común verla, antes sí. Otra planta trepadora que estoy seguro que la conocemos, la hemos consumido, sobre todo en caldos, es el huisquil, ¿no? El huisquil es una planta consumida en nuestro medio, junto con el perulero, que también es familia del huisquil, el Sequium edule, ¿ya? Que también necesita tutores para poder desarrollarse vegetativamente y luego reproductivamente, como lo vemos acá, que tiene una gran cantidad de huisquiles, y necesitamos hacer un sistema de tutoreo para que esté a una altura adecuada y que no se nos dificulte luego a la hora de hacer labores de manejo, labores de cosecha. El tapenco, que le dicen, he escuchado yo este nombre, esta palabra, para poder nombrar este sistema de tutoreo que se hace en las comunidades, ¿no? El huisquil, y ahí también entra el perculero. Por otro lado, tenemos el frijol. Hay diferentes variedades de frijol. Hay frijoles que son erectos, es decir, que se pueden cultivar a una altura baja, pero también tenemos estos frijoles llamados de enredadera, que pues son plantas trepadoras que necesitan de tutores para poder desarrollarse y luego dar su vaina. Y pues obviamente tenemos los granos, que son los que nos interesan. Hay variedades también de estos tipos de frijoles de enredadera. A veces los agricultores en comunidades, lo que se hace es, luego de sembrar el maíz, cuando ya vaya acercándose la época de cosecha del maíz y la dobla, pues se siembra frijol entre los surcos, a manera de que estos germinen y las plantas que hayan quedado del maíz sirvan como tutores para poder desarrollar este frijol. Es decir, en un mismo espacio, utilizando las plantas de maíz, puede servir para cultivar a sí mismo el frijol, ¿ya? Aunque también se pueden poner tutores muertos, tutores que uno mismo haya preparado, pero el trabajo pues es mayor, es más grande, y mejor aprovechar el maíz que ya está ahí, la planta de maíz que ya está ahí. Pero esto es otro ejemplo de este tipo de plantas. Ahora, cuando estamos hablando de estas plantas como
como el maracuyá, la granadina, el perulero, el whisky, el frijol, pues la reproducción ya no es del tipo asexual, sino que es una reproducción de tipo sexual, es decir, como desde semilla. En maracuyá, en el fruto, pues ahí podemos extraer la semilla, al igual que la granadina. El frijol también, cuando la vaina ya la cosechemos o incluso la dejemos en el campo y está por su dehiscencia natural que tiene, que es de tipo longitudinal, se abra, pues ahí van a salir los granos que ya podemos sembrar. En el caso del whisky, pues también lo que tomamos del whisky es un fruto, incluso cuando estos se maduran propiamente en la planta, hay unos que ya empiezan a remitir sus raíces y pues este no es rogado. Ya tenemos que usar el fruto. Podemos hacer un tipo de escarificación quitando la parte del pericarpo, le podemos llamar, o la parte carnosa para dejar únicamente el embrión, pero es innecesario, generalmente es innecesario. El whisky no es rogado para germinar ni para desarrollarse, entonces lo que vamos a hacer es colocar el whisky propiamente, el fruto, en suelo para que empiece la estimulación del enraizamiento, si ya tiene, para que enraíce y posteriormente cuando ya vaya emitiendo su primera guía, pues ya podemos cubrir totalmente el fruto del suelo. Ahora entremos a ver los esquejes nodales internodales. Primero vamos a ver los esquejes nodales, que parte de esto pues ya hemos platicado en otras sesiones anteriores. Los esquejes nodales, pues aquí no hay mayor pierde en definir qué es este tipo de esquejes. Son obtenidos de tallos largos y son cortados por encima de un nudo, similar a lo que veíamos en la semana número 3, en donde había que hacer el corte para evitar el ataque de microorganismos que pudieran matar nuestro esqueje. Pues básicamente consiste en hacer el corte por encima del nudo, por eso se llama esquejes nodales. Aquí, por ejemplo, tenemos estas esquejes nodales de rosales, ¿no? De rosas. Luego tenemos los esquejes internodales, y estos son los extraídos entre dos nudos del tallo, cada uno de ellos con una o dos hojas, ¿ya? Entonces, estos esquejes internodales, como nos dice su nombre, en vez de hacer el esqueje encima del nudo, pues lo vamos a hacer, como dice acá, entre dos nudos del tallo, entre los entrenudos, ¿no? Pero, bueno, entre esquejes nodales e internodales, yo preferiría 1000 veces los nodales, porque ya hemos hablado de esta cuestión de que si hacemos el corte entre los nudos, pues vamos a dejar una mayor exposición de parénquima que hay entre los nudos, y pues ahí hay más alimento para el ataque de microorganismos, sobre todo de hongos. Pero no quiere decir que todos se vayan a morir, no, pero que estoy dejando más expuesta mi esqueje, sí. Por lo tanto, les digo yo que yo prefiero hacer mejor esquejes nodales que esquejes internodales. Bueno, ahora pasemos a ver, ya que vimos esta cuestión, pasemos a ver la propagación mediante esquejes de tallos y yemas. Nos dice acá que la multiplicación a partir de esquejes explota la habilidad de algunas plantas en las que un fragmento de tejido vegetal puede convertirse en una nueva planta totalmente desarrollada con sus propias raíces y yemas. Es básicamente lo que hemos venido hablando, el concepto de esqueje, pero con algunas variaciones. Ya hablábamos de esquejes de tallos, que es donde más centramos la atención, pero también hay esquejes de hojas. En este proceso regenerativo nos dice las raíces desarrolladas a partir de un fragmento de tallo, hoja o tejido de yema se denominan raíces adventicias. Este término de raíces adventicias igualmente ya las hemos tratado, tal vez así de un pincelazo en alguna de las 4 sesiones anteriores, no recuerdo cuál, y decíamos que las raíces adventicias son aquellas raíces que no se originan en la parte que está destinada en la zona radicular, digamos. Son aquellas raíces que no se originan en la zona radicular, sino que salen o se originan por efecto de la estimulación de hormonas, principalmente las auxinas, en lugares donde originalmente no habían raíces, sino que era un lugar especializado, por ejemplo, de un tallo o una yema que iba a emitir tallos, nuevos tallos, por ejemplo, pero se especializó ahora en la producción de raíces, y a esas raíces que no salen del lugar original o del área radicular, pues le damos el nombre de raíces adventicias. Hay raíces adventicias que se forman de manera natural, hay plantas que las forman de forma natural, o hay raíces adventicias que son
estimuladas, digámosle, por la opción de auxinas, ya sea de forma natural o artificial, pero que donde no era inicialmente su lugar. Y pues, ¿cómo podemos diferenciar las raíces adventicias que inicialmente tienen una forma, una consistencia, un color incluso diferente al de las raíces naturales? Esto en el caso de un esqueje, ¿no? Cuando se estimula el crecimiento o la formación de raíces en un lugar donde no lo había, en el caso del esqueje. Otro, en el caso del maíz, si ustedes son observadores, cuando vayan a un lugar, una plantación de maíz o donde miren una planta de maíz, vean en la base del tallo, y sobre todo cuando el maíz ya ha logrado un desarrollo, sobre todo cuando está en la parte reproductiva, donde hay una formación de mazorca, van a ver que la base del tallo muy cercana al suelo observan estas raíces, ¿no? Como dedos más o menos, así como ven acá en esta imagen. Y pues esas son raíces adventicias. Estas ya las emite el maíz y le sirven para anclaje, sobre todo para poder tener una mayor estabilidad de la planta y a la acción de los vientos, que saben que el maíz es a veces muy susceptible al came, y por eso se realiza aquella labor de cultivo que se llama calzado. No hay que ir a calzar el maíz, es decir, colocar suelo alrededor de la base del tallo para evitar que haya un acame, o sea, que la planta se doble, ¿sí? Y esto pues es común, en maíz es común encontrarlo, así como miren, así lo van a ver si se van a una planta de maíz que ya esté en la etapa reproductiva, pues van a ver este tipo de raíces adventicias. En donde es otra planta que se puede encontrar generalmente, pues es en el famoso amate, ¿no? El Ficus elastica, creo yo que es el nombre científico. El amate pues es un árbol que llega a crecer de manera frondosa, similar en cuanto al crecimiento a la ceiba, y que conforme el paso de los años va a ir emitiendo estas como raíces, pero como tipo de lianas le llamaríamos, y estas le van a servir para poder aumentar su rango de crecimiento y para poder ir, digámoslo de esta manera, ir adaptándose al suelo e ir abarcando más área. Y no sé si alguna vez ustedes han ido a un bosque, sobre todo el tipo tropical, donde ahí si vamos a una montaña, a un bosque, vamos a observar sobre todo en los árboles de corozo o manaca, le dicen algunos, caen las semillas del amate, esta germina entre los espacios que va dejando este corozo, esta palmera, y ahí va germinando, se va desarrollando y va a llegar el punto en que va abrazando poco a poco a la planta de corozo. Y llega un punto en que ya no vemos la planta de corozo, sino que ya vemos el amate. Ya el árbol se logró apoderar del corozo, un tipo, como digamos, tipo matapalo. Y llega un punto en que ya ahorca la planta y ya queda solamente el amate. Esto es algo que podemos ver a veces, ¿no? Pero lo que quiero acotar acá es el tipo de raíces adventicias que también emite. Otra planta que emite raíces adventicias de forma natural es el tomate. Cuando ustedes vayan a una plantación de tomate o miren una planta de tomate, pues acérquense y observan otra vez en la base del tallo, van a ver que se emiten este tipo de raíces que son adventicias, que les sirve para, sobre todo para anclaje, ¿no? Para poder tener mayor estabilidad. Bueno, ahora que ya vimos este tipo de raíces adventicias que se emiten en los esquejes, pasemos a ver la propagación mediante división y siembra de semillas. ¿Cómo es esto? Bueno, dice, es la separación de una planta en varios ejemplares autónomos, es decir, que se pueden valer por sí mismos. Hábito de muchas plantas de producir una masa de vástagos o yemas muy unidas. Hay ciertas plantas que tienen estos hábitos de producir vástagos, o como veíamos en la edición anterior, en las palmeras, hijuelos. No podemos decirle vástagos, hijuelos, que la misma planta lo va desarrollando en su base y que estas luego las podemos extraer y van a dar origen a otra planta autónoma, como nos dice acá este concepto. Y aquí pongo algunos ejemplos. Este ejemplo típico que estoy seguro que la mayoría, o si no todos lo conocen, que es una planta ornamental llamada mala madre, le dicen, es el nombre más común que yo he escuchado. ¿Y por qué le dicen mala madre? Pues básicamente porque dice que tira a sus hijos, ¿no? Emite estos tallos que les vamos a dar el nombre de estolones, emite estos tallos y va tirando los hijos o los vástagos o los hijuelos, como le queramos decir. Y en estos estolones hay varios vástagos que nosotros podemos cortar
y cada uno de ellos los podemos enraizar y nos va a dar origen a una nueva planta. Entonces, de una sola planta de mala madre podemos tener decenas incluso de vástagos que nos van a dar origen a otra planta. Este es un tipo de división, como nos dice acá, mediante división y siembra, mediante la separación de plantas de la planta en vástagos. Otro ejemplo puede ser esta planta que pertenece a la familia de las suculentas, si no estoy mal, que es llamada Kalanchoe. Pues esta planta no es rogada para reproducirse, para propagarse, sino que cuando llega a una cierta edad de madurez, de desarrollo de la planta, lo que va a pasar es que en cada una de las hojas va a producir un número determinado de vástagos, así como vemos acá, miren, como que fueran repollos, pequeños repollos, y cada uno de estos pequeños repollos pues va a dar origen a una nueva planta. Uno lo puede arrancar, es muy fácil tomarlo con la mano y lo arranca y lo pone en un vasito o en una maceta, en una bolsa con tierra, y este se va a desarrollar y va a dar origen a una nueva planta, porque en sí es una nueva planta ya que se está formando. O si nosotros no tocamos ahí, la misma planta va a llegar a un punto en que se suelta de la hoja, suelta de la madre y va a caer en el suelo y ahí se va a propagar. Es decir, si nosotros dejamos una planta de Kalanchoe por un largo periodo de tiempo, cuando regresemos, van a haber no una planta, sino que van a haber varias plantas de diferentes tamaños alrededor de la planta madre. Otra planta que tiene este comportamiento es la famosa sábila, que tanto lo utilizamos, pues en cosméticos, se usa como planta medicinal, es bastante utilizada. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, cuando la sábila esté en sus condiciones ideales, ¿qué quiere decir condiciones ideales? Es decir, que las condiciones de luz, de temperatura, de humedad sean las adecuadas para ella, o sea, que le guste, que se sienta a gusto, pues en ese momento va a empezar a propagar a través de vástagos, va a dar muchos hijuelos o vástagos, como le queramos llamar, y tengamos esto. Teníamos originalmente una planta y después vamos a tener 7, 8, 10 plantas alrededor de ella que podemos arrancarlas y ya vamos a dar origen, podemos sembrar esa planta en otro lugar. Ojo, eso siempre y cuando las condiciones sean adecuadas, porque si las condiciones de la sábila no son las adecuadas para ella, pueden pasar meses, incluso años, y si tenemos una sábila, solo una vamos a tener. Va a ser muy difícil que esta emita vástagos. Por eso hay que tener muy en cuenta, en este caso, las condiciones a las que está sometida. Pero esta división no solo se refiere a los vástagos que pueda emitir la planta, sino que también se refiere a la separación de bulbos, los cactus y pseudobulbos en orquídeas, de las orquídeas que vamos a ver en otras sesiones, ya casi al finalizar el curso, este tipo de propagación de las orquídeas, así como de vástagos enraizados y estolones a partir de una planta parental. Por ejemplo, aquí tenemos los famosos lirios que se venden en floristerías o en lugares donde venden arreglos florales y todo esto, pues los lirios son característicos porque son plantas que tienen la flor, pues, es lo que se comercializa, emite un olor, un perfume bastante agradable, y si uno lo coloca en ¿qué les digo? En un cuarto y llega a los pasos del tiempo, pues va a impregnar ese olor en el cuarto. ¿Y cómo se reproducen esto? Bueno, a través de bulbos. Recordemos que son liliáceas, o son lirios, familia de las liliáceas, y estos bulbos pues se pueden separar y pueden dar origen a otras plantas, así como por ejemplo el ajo, ¿no? Cuando nos mandaban nosotros de pequeño que fuéramos a comprar una cabeza de ajo en la tienda. Bueno, esta cabeza del ajo es un bulbo que era una planta, pero esta cabeza se puede dividir en dientes, ¿no? Cuando hacemos alguna comida y se échale 2 dientes de ajo, tantos dientes de ajo, y cada diente de ajo, si nosotros lo sembramos, nos va a dar origen a una nueva planta de ajo. Igual pasa, por ejemplo, con las cactáceas, con los cactus hoy que están tan de moda, pues si nosotros venimos y, por ejemplo, acá ya dio 3 pequeñas ramificaciones y cortamos estas ramificaciones y las colocamos en otra maceta, pues estas van a enraizar y van a dar origen a un nuevo cactus o a nuevos cactus. Y el cactus no es rogado tampoco para propagar. Esto en cuanto a división no solo de vástagos o hijuelos, sino también de partes de plantas, ya sea subterráneas, como estamos hablando, en este caso de los lirios, que son bulbos. Otro caso típico de división es el de los estolones. Los estolones los podemos definir como porciones de tallos que dan origen a nuevas plantas, ¿no? Típico es
un estolón es un tallo largo, como veíamos en el caso de la mala madre, y cada tallo va a tener varias yemas y estas yemas van a dar origen a una parte aérea y una parte subterránea. En la parte aérea pues va a dar un tallo y la parte subterránea va a dar origen a una raíz, pero esta va a seguir unido a la planta original, ¿sí? En el caso que les presento acá, la famosa estrella africana, también podemos tener ahí la estrella mejorada, tenemos el pangola, que es otra especie de pasto que también se reproduce por medio de estolones. Y si ustedes han ido a un potrero que tenga esta estrella o han ido a un terreno que esté colonizado por esta cuestión, pues cuando ustedes caminan, hay veces que uno se tropieza con estas guías, podemos decir así de forma coloquial, pero la manera correcta es de estos estolones. Y estos generalmente cuando ya están enraizados, que tiene acá la parte aérea y la parte subterránea, que es la raíz, ya están enraizados, pues es lo que nos tiende a botar porque ya están adheridos al suelo. Bueno, entonces se toma un estolón de estos y para propagar esta estrella, pues se va sembrando. Cada uno de estos da origen a una nueva planta, o podemos agarrar una porción del estolón de una longitud determinada y lo podemos sembrar. No la podemos simplemente dejar ahí, que ella solita va a enraizarse. No es nada rogada y es bastante efectivo este tipo de propagación por estolones. Otra planta que se reproduce por estolones es la fresa, ¿no? Pero los que son de clima templado, pues ya sabrán por ahí de Chimaltenango, de Zacatepeques, pues como es la fresa, se tiene la plántula original, esta da sus flores, da sus frutos, que también tiene semillas. Sabemos que el fruto de la fresa y esos pequeños granitos que nosotros vemos alrededor de todo el fruto, pues son las semillas, pero la principal forma de propagación, o la más fácil, no es por semillas, sino que es de forma asexual a través de estolones. Igualmente como en la estrella, como en el pangola, como en la estrella mejorada, va a dar sus estolones, o sea, va a meter estos tallos y cada tallo va a tener 2, 3 plantas, dependiendo de la longitud que tenga, que va a tener hijos, digamos, y estos hijos los podemos cortar y nos va a dar origen a una nueva planta, así como vemos acá, las cortamos y pues podemos así seguir propagando nuestra planta de fresa, que obviamente es necesario, ¿no? Porque una planta no podemos dejar en el caso de la fresa, si sembramos por suco, no podemos dejar que se expanda, como en el caso de la estrella con potrero. Por lo tanto, tenemos que ir haciendo los cortes para ir eliminando estos hijuelos o estos vástagos y seguir sembrándolos y dar nuevas plantas. Ahora entremos a ver este tema que ya lo hemos platicado en la sesión 1, lo que es la escarificación y la estratificación de las semillas. Ya lo vimos en la sesión 1. Ahorita vamos a ampliar un poco, a sentar en esto. Nos dice que la escarificación, para que esto ocurra, la semilla debe encontrarse en la presencia de los siguientes factores: temperatura adecuada, humedad y medio ambiente gaseoso, es decir, la respiración. Entonces nos dice, la escarificación es el proceso de permeabilización de la cubierta exterior de la semilla. Hay diferentes tipos de escarificación. Hay una escarificación, podríamos llamarle acuosa, y una escarificación mecánica. ¿Pero en qué consiste básicamente la escarificación? Bueno, consiste en eliminar la capa externa de la semilla, que le vamos a llamar testa, que en algunas especies, no en todas, puede ser en unas sí, en otras no, existe esta capa como protección de la semilla, protección del ambiente, de la humedad, de la temperatura, incluso de los depredadores, para que el embrión propiamente esté bien protegido. Y a esta testa pues, puede servir obviamente para protección, pero también para nosotros, con fines de germinación y de producción. Puede ser una barrera física que nos impida la germinación o nos retrase por mayor tiempo la germinación, y por lo tanto debemos eliminarla, ¿ya? Pues ya sea que lo hagamos a través de colocar en agua para poder estimular la hidratación, pero ya lo vamos a ver en estas diapositivas, o lo vayamos a hacer de forma mecánica, que es la más utilizada. Por ejemplo, se usa más la escarificación mecánica en nueces, ¿sí? Sabemos que las nueces son duras y tienen esta testa dura para proteger al embrión, como vemos acá. Miren, aquí tenemos toda esta testa, todo este pericarpio que protege al embrión propiamente, que es lo que nos interesa, que va a dar origen a la radícula, que es la parte subterránea que va a ir dar origen a la raíz, y la plúmula, que es la parte aérea que va a dar origen al tallo, a las hojas y toda esta parte aérea que ya conocemos.
Bueno, en las nueces se procede a quitar toda esta parte de la testa. Así, por ejemplo, en el coco también podemos quitar la parte, toda la parte que no nos interese para poder acelerar el proceso de germinación. Y así podemos hacerlo. En el aguacate, por ejemplo, que no es una testa tan dura, pero lo que se hace es cortar la parte de arriba y de abajo de la semilla de aguacate para poder acelerar el proceso de germinación. Eso en cuanto a la escarificación, que es más que ir quitando la barrera física. Ahora miremos la estratificación de las semillas y nos dice que la estratificación pues es un proceso de rehidratación lenta que permite una germinación y un crecimiento de planta más homogéneo. Entonces, cuando hablamos de estratificación, no podemos dejar de hablar de latencia o de dormancia, que hablábamos de eso en unas sesiones anteriores, y que definíamos como la latencia o la dormancia, aquel mecanismo de la semilla que le sirve para no germinar cuando no hayan condiciones adecuadas en cuanto a temperatura y en cuanto a humedad. Y es un mecanismo que la planta ha desarrollado para evitar germinar en cualquier momento. Imagínense que la planta pueda germinar en cualquier momento y no tenga esta latencia y germine en unas condiciones de humedad donde no llueve, donde hay una baja humedad. Entonces la planta al germinar pues se va a morir rápidamente por deshidratación porque no hay humedad adecuada o necesaria para poder sostenerse. Pero si por el contrario necesita humedades altas y esta latencia solo se rompe cuando haya esa humedad alta, entonces pues ahí sí funciona. Y también en temperaturas, cuando hay plantas, hay semillas que solo germinan a temperaturas bajas o temperaturas altas, pues eso se hace una estratificación fría o una estratificación caliente, como dice acá. La estratificación caliente consiste en temperatura más o menos de 20 grados centígrados durante un periodo de media hora, una hora. Esto va a depender de la especie. E incluso puede ser una temperatura mayor de 40, 50 grados centígrados para romper esa latencia que tiene la semilla. La estratificación fría, por el contrario, son temperaturas inferiores, ¿no? De 5 grados durante el periodo, media hora, una hora, puede ser 12 horas, 24 horas incluso. Esto hay que tener cuidado y hay que consultar porque esto va a variar de especie, o sea, si lo coloco en agua tibia, en agua caliente, incluso aunque en agua caliente debe ser por un periodo muy corto, porque si no voy a matar al embrión. Igual, si lo pongo en agua fría, debe ser un periodo no tan prolongado, porque igualmente puedo matar al embrión por bajas temperaturas. Igual puedo colocar otro proceso de escarificación, le llamaría a esto, es colocar mis semillas por un periodo de 12, 24 horas para que la semilla se hinche, se llene de agua y poder acelerar el periodo de germinación. Es decir, si una semilla me germina en 10 días, pues al hacer eso puede ser que me germine en los 5 días. Y también me puede servir en colocarlo en agua por un periodo determinado de tiempo, puede ser un par de horas o unas 12 horas, 24 horas, yo recomiendo más o menos eso. Es porque podemos ver qué semillas sirven y qué no al momento de colocarlas en agua. Todas aquellas semillas que se hundan, que caigan al fondo, son semillas viables, o sea que sí van a germinar muy seguramente. Pero aquellas que floten son semillas que no sirven y son las que yo debo retirar porque estas no me van a servir, ya sea porque el embrión se murió, porque han sido atacadas por plagas y flotan, ¿no? Entonces las semillas que flotan no sirven y las que se van al fondo sí son las que me van a servir. Bueno, estamos llegando al final de esta clase número 5. Tenemos estas 5 preguntas que no las vamos a repasar acá, sino que se las dejo ahí para que le tomen screen, le tomen una captura y que las puedan repasar y que se puedan preparar para su evaluación, que es la siguiente semana. Entonces, muchas gracias por su atención. Cualquier duda, pregunta, comentario, pues ahí está el correo, me pueden escribir. Espero los que tengan el link del Google Drive hayan podido entrar porque nadie me respondió sí. Si pudieron entrar o no, solo alguien me dijo que, vamos a ver, no pudo ingresar al Drive, dice, pero no sé si porque no tiene el enlace, okay. Pero los que tuvieron el enlace pudieron ingresar, pues ahí están, ahorita están subidas las 5 clases, las 5 grabaciones. Entonces, ahí se los dejo. Cualquier duda, pregunta respecto a todo esto, pues ahí se lo estaré respondiendo. Y éxitos en sus exámenes, estudien mucho, pero sobre todo prepárense para la vida. Entonces, si Dios quiere, nos vemos dentro de 14 días. Cuídense y feliz y bendecida semana.